Vamos, ahora sí. Va a ser las actividades 4.2 y 4.3 si es que alcanzamos. Ya la idea es que esta sesión no dure más allá de 1 hora, 45 minutos aproximado, y para que podamos ir llenando este formulario 22, ¿cierto? Asociado, en este caso, primero al régimen 14 letra A, y después el ejercicio que vamos a ver más adelante es asociado al régimen 14 de número 3, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos ido, ¿cierto?, determinando renta líquida imponible, hemos ido confeccionando los registros empresariales, hemos ido también trabajando con la determinación de capital propio y tributario, y lo que nos queda por ver ahora, ¿cierto?, es traspasar todos estos datos que nosotros hemos determinado al formulario 22, que es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Bueno, somos 12 solamente, pero como les comentaba, entendíamos que era difícil que todos se pudieran conectar hoy día, y por lo mismo va a quedar la clase grabada para que la puedan ver más adelante aquellos que no se hayan podido conectar. Yo no sé, bueno, la idea es que ojalá pudieran, no mejor vayan viendo lo que voy compartiendo yo, porque si van trabajando con sus propios archivos a lo mejor se van a poder un poco marear un poco. Entonces mejor vayan viendo lo que voy compartiendo yo y cómo vamos traspasando los datos al formulario 22. Si recuerdan, ¿cierto? Nosotros cuando vimos el formulario 22 y fuimos viendo su estructura, fuimos comentando de que existe un anverso del formulario 22 que es para todos los contribuyentes, tanto personas naturales, empresas del régimen 14A, 14E3, ¿cierto? Renta presunta, 14E8, pero vamos a ver que el reverso del formulario 22 van a haber diferentes recuadros que deben ser completados por distintos contribuyentes dependiendo de qué régimen se encuentran afectos, ¿ya? El ejercicio va a quedar desarrollado de inmediato porque está ya desarrollado en el ABA, ¿cierto? Lo que está oculto en estos momentos. Entonces, una vez terminando la clase, yo lo voy a dejar visible para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Así que por ese lado no se preocupen. Como les comentaba, la actividad que vamos a ver primero, ¿cierto? Es la 4.2, que es una actividad del régimen 14 letra A. Entonces, miren, yo compartiendo pantalla pierdo la visión de esta ventana del Blackboard. Entonces, cualquier duda que tengan, prefiero que activen el micrófono y me vayan consultando, ¿ya? Porque si me la hacen por chat, me tengo que volver a la ventana para poder ir contestando las dudas. Bueno, dicho eso, ¿cierto? La actividad que vamos a ver hoy día tiene que ver con la elaboración del formulario 22 para un contribuyente del régimen 14 letra A. En este caso, la empresa se llama Camur Limitada y la cual se dedica a la prestación de servicios de áreas verdes. Se encuentra ubicada en la ciudad de Los Ángeles y está constituida por los socios con derechos sociales iguales, ¿cierto? Ambos socios aportaron el mismo proporción de capital, ¿cierto? Iniciaron actividad en marzo del 2019 y en ese momento se acogieron al régimen 14 letra A, regímenes que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? Es el régimen semi-integrado. Denme un segundito. Por lo tanto, y a partir de la información que nosotros tenemos acá, la idea es poder confeccionar el formulario 22 y determinar el impuesto de primera categoría que debiera pagar esta empresa, ¿ya? La idea es que, como dice acá, necesita que se confeccione el formulario 22 del año tributario 2021 con los siguientes antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, en primer lugar, tenemos el balance de 8 columnas. Bueno, acá aparecen 4 columnas solamente, pero más, si nosotros viéramos completo, este es el formato del balance de 8 columnas, donde con los resultados vamos a tener nuestros activos, ¿cierto? Pasivos, pérdida y ganancia. Esto ya ustedes lo han visto. A partir de este resultado, balance, ¿cierto? Según balance financiero, nosotros vamos a tener nuestro resultado financiero que son 50.907.203, ¿ya? Este dato es relevante porque con esto nosotros partimos la determinación de la renta líquida imponible y también es relevante tener el dato del balance porque como les comenté en la clase pasada de renta, si bien nosotros tributamos por la base imponible tributaria, ¿cierto? De igual manera, en el recuadro que tenemos que llenar en el reverso del formulario 22, tenemos que armar todo el resultado financiero y después haciendo los agregados y las deducciones para poder llegar al resultado tributario, ¿ya? ¿Y por qué se pide esta información? ¿Por qué la pide el Servicio de Impuesto Interno? Básicamente para, como les he comentado siempre, para hacer los cruces tributarios, ¿ya? Para validar si los ingresos cuadran con los formularios 29, para validar si las remuneraciones cuadran con las declaraciones juradas de 1887 de sueldo, 1879 de honorario, y así, ¿cierto?, ir validando que la determinación de la renta líquida imponible se encuentre correcta.
Por lo tanto, es relevante tener el dato del balance, no solo el resultado, porque vamos a necesitarlo para confeccionar y para llenar el reverso del formulario 22. Más adelante, ¿cierto? Tenemos la determinación, el detalle del cuadro propiedades, planta y equipos que hemos trabajado, ¿cierto? En ejercicios anteriores, donde tenemos el dato, el auxiliar de activo fijo, ¿cierto? A valor financiero, y posteriormente tenemos el dato, el activo fijo a valor tributario, ¿ya? Datos también relevantes porque nos sirven para la confección de la renta líquida imponible, nos van a servir también para la confección del capital propio tributario, y bueno, y eventualmente en la medida que exista también una diferencia entre depresión acelerada y normal, también nos podrían servir para determinar este saldo, ¿cierto?, que tenemos que ingresar al registro empresarial del DEDAN, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto?, tenemos el dato de los PPM pagados, del PPM pagado, ¿cierto?, histórico, lo que pagué yo en el formulario 29, realmente, ¿cierto?, de los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en este caso del 2020, y el factor de reajuste. Recuerden siempre, y no está de más repasarlo, de que el reajuste de los PPM nosotros lo vamos a hacer en base a la fecha que fue enterado en arcas fiscales, así viene establecido en la ley. Por lo tanto, en la fecha del pago, ¿ya? Este caso, cuando presentamos este cuadro, ¿cierto? Este siempre va a ser el periodo del formulario 29, julio del 2020 en este caso, pero se toma el factor de corrección monetaria del mes que fue pagado. En estricto rigor, y de acuerdo a los plazos, debiera ser pagado el mes siguiente. Entonces, en este caso, julio debiera ser pagado en agosto, ¿cierto? Agosto, en septiembre, y estos factores de corrección monetaria son de los meses de pago. ¿Ya? Pero siempre considerar que un formulario 29 se puede pagar también fuera de plazo, ¿cierto? Si el contribuyente no tiene los flujos necesarios, y en ese caso tenemos que considerar la fecha en que realmente fue pagado, ¿ya? Si por ahí ven un ejercicio que diga, no sé, pues, el IVA de julio fue declarado en el mes de octubre del 2020, con la multa de interés y todo lo asociado, ¿cierto? Ahí el PPM va a tener que reajustarlo de octubre a diciembre. Luego de esto, ¿cierto? Ya aquí tema conocido, tenemos la determinación de la renta líquida imponible. Comenzamos, ¿cierto?, a partir de un resultado financiero de 50.907.213, y a partir de eso nosotros vamos haciendo nuestro agregado de deducciones, ¿cierto?, en base a lo establecido en el artículo 29 al 33, y determinamos nuestro resultado tributario, ¿ya? Como pueden ver acá, tenemos el agregado por depreciación financiera, tenemos la corrección monetaria de las inversiones, tenemos también las correcciones monetarias de los PPM, el agregado por el impuesto a la renta como un gasto no aceptado, de acuerdo al 31, tenemos también las multas fiscales, los gastos sin respaldo, ambos gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, y posteriormente tenemos las deducciones, ¿cierto?, como la depreciación tributaria, el gasto aceptado, ¿cierto?, la corrección monetaria del capital propio inicial y los dividendos percibidos que debieran estar considerados como ingresos según balance, ¿cierto? Estaban considerados en el balance. Luego de eso tenemos la deducción de los gastos sin respaldo, perdón, yo había dicho que eran de los dos del 21 inciso segundo, y no, me equivoqué. Uno en las multas fiscales del inciso segundo, pero los gastos sin respaldo son del inciso primero, ¿cierto? Afecto al 40%. Por lo tanto, eso nuevamente nosotros tenemos que deducir, y a continuación, ¿cierto?, determinamos nuestra renta líquida imponible, 61.834.469, impuesto de primera un 27%, y posteriormente tenemos la determinación de la base imponible, artículo 21, 1.105.500, y el impuesto adicional el 40%. Este es el ejercicio, ¿ya? No está, como ustedes pueden ver, la determinación del capital propio tributario ni los registros empresariales, ¿ya? Pero la idea es que comencemos de a poco a traspasar estos datos para que vayan viendo cómo se llena este formulario 22 y cómo finalmente se hace la determinación de los impuestos a pagar por los contribuyentes, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda, consulta o algo que quieran ver nuevamente? Ahora voy a volver al chat para que me cuenten. ¿Duda, consulta? ¿No? Ya, bueno, con lo que estamos viendo ya es todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y recién ahora vamos a pasar a lo nuevo, que sería el llenado del formulario 22. Así que bueno, pasamos al formulario, y ahí también cualquier cosa me van interrumpiendo, ojalá con micrófono, y si no, me van escribiendo por el chat, voy parando y para devolverme. A ver, el formulario 22, como yo les comenté, ¿cierto? Acá está todo en una misma hoja de Excel. Yo se los mostré, lo último que vimos en clase, ¿cierto? Estaba dividido por recuadro y estaba pintadito con color
cada uno de los recuadros que debía llenar cierto tipo de contribuyente, ¿cierto? En este caso, este formulario 22 del ejercicio está todo en en una misma hoja, ¿ya? Pero si como pueden ver acá, ¿cierto? El formulario 22 parte, ¿cierto? Con los primeros cuadros que tienen que ver con la determinación del impuesto global complementario, y posteriormente su rebaja respectiva, y más adelante tenemos lo que es la determinación de la primera categoría, ¿ya? Todo esto que va en el anverso del formulario 22. Todos se liquidan al mismo formulario. Por ejemplo, si un contribuyente, no sé, pensando en una persona natural, que tenga sueldo, que tenga honorario, que tenga además un negocio, un almacén, inicio de actividad en primera categoría, ¿cierto? Él no tiene que presentar dos formularios 22 por todas las actividades que él tiene que presentar solamente un formulario 22 donde se liquidan todos los impuestos y se recalcula lo que tiene que el contribuyente pagar, ¿ya? Eh, por ejemplo, en ese caso tendría que llenar la parte de arriba, global complementario, y más abajo la parte de la primera categoría, ¿ya? Así que siempre es un solo formulario por RUT que tienen que presentar los contribuyentes, donde van a juntar todas las rentas que han percibido de la primera, de la segunda categoría, ¿cierto? Y en ese mismo formulario van a determinar finalmente cuánto es el impuesto que tiene que pagar o eventualmente la devolución que pudieran pedir por concepto de impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Eh, el anverso del formulario 22 llega hasta acá, ¿cierto? Hasta donde está la determinación del impuesto o la devolución o la probable solicitud de devolución que van a solicitar. Cuénteme. En el Dígame. caso de que el contribuyente tenga una IRL, por ejemplo, un negocio pero como una IRL, ahí ¿Ya? tiene que presentar dos formularios porque son dos RUT diferentes. Exacto, sí. La EIRL, ¿cierto? Tiene un RUT propio. Ujú. En ese caso, ¿cierto? Tendría que presentar el formulario 22 por la EIRL y otro formulario 22 como persona natural, como socio de esa EIRL, ¿cierto? Como dueño, en verdad, porque es un solo socio. Ya ahí como persona natural, ahí se ingresa el sueldo solamente o también los ingresos Es que por va a el... depender, claro, que ahí va a depender del régimen tributario al cual esté acogido, porque, por ejemplo, si el contribuyente fuera, no sé, pensando en una 14A, ¿cierto? Por el lado de la IRL, ¿cierto? Va a pagar el impuesto de primera categoría correspondiente, y por el lado del como persona natural, tendría que presentar el formulario 22 en la medida, por ejemplo, que tuviera retiro, ¿ya? Porque si no hizo retiro y no tiene sueldo, no tiene honorario, ningún otro ingreso, no tiene la obligación de presentar su formulario 22. Pero si el contribuyente hizo retiro de esa empresa, ahí sí tendría que declarar él como persona natural esos retiros. En el caso de una de 8, por ejemplo. Ahí es distinto, porque la D8, recuerden que no tributa en primera categoría, de igual manera tiene la obligación de presentar el formulario 22 a nivel de empresa, y él sí o sí, el socio, va a tener que presentar el formulario 22 como socio o dueño de empresa, por la asignación que se le va a hacer por las rentas del D8. Porque si recuerdan, el D8, si bien no paga primera categoría, hay recuadros del reverso que debe completar, como por ejemplo el de la determinación de la base imponible del D8, ¿cierto? Entonces tendría que presentar como EIRL, ¿cierto? El formulario 22, el reverso con llenado el recuadro de la determinación de la base imponible, cero impuesto a pagar, porque no va a pagar impuestos, ¿cierto? El PPM también queda a disposición de los socios a través de la DJ 1947. Entonces, ese formulario 22 va a quedar calzado, sin devolución ni sin pago, pero con información relevante de la actividad de la empresa, ¿cierto? Del 14.8. Y por otro lado, el socio va a tener que presentar su formulario 22 ingresando en global complementario esa renta asignada afecta a global complementario sin derecho a crédito y posteriormente con la rebaja de los PPM que va a dejar a disposición la empresa del D8. ¿Se entiende? Sí, gracias. Cuando yo les decía que se liquida todo en un formulario, me refiero siempre, y que la única opción que ustedes van a ver global complementario y primera categoría en un formulario 22 va a ser el empresario individual. Y el empresario individual es una persona con RUT de persona natural con inicio de actividad en la primera categoría, ¿ya? Que es distinto a la EIRL, porque la EIRL es un RUT propio, ¿ya? Entonces ahí no tributa con el mismo RUT.
Bueno, como les decía, el anverso del formulario 22 llega hasta la parte donde pedimos la devolución o determinamos el pago, y después vienen todos los recuadros del reverso, partiendo por el 1, honorario, ¿cierto? El 2 es la determinación del mayor valor por la venta de bienes raíces, y así un montón de recuadros que, si miran ese formulario 22 que yo les compartí la última vez en clase, no recuerdo si lo subí, si no lo subí, avísenme para poder compartirlo en el ABA. Ahí pueden ver cuáles son los recuadros que debe completar cada uno de los contribuyentes dependiendo del régimen tributario o de la tributación que le corresponda, si es persona natural o es primera categoría empresa, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros llevamos este ejercicio, ¿cierto? Lo primero que nosotros debiéramos completar siempre es el reverso, ¿ya? A partir de la información del reverso es que llegamos a la información que vamos a declarar en el anverso. Entonces, como les decía, en este caso, nosotros tenemos que partir para la determinación de la renta líquida imponible siempre del resultado financiero. Y para eso nosotros necesitamos los datos del balance. Los contribuyentes del régimen 14 letra A, ¿cierto? Tienen que completar el recuadro de determinación de base imponible, que es el... Acá está. Es el recuadro número 12, ¿ya? Entonces, este recuadro es única y exclusivamente para los contribuyentes de la primera categoría del régimen 14 letra A, ¿ya? Entonces, acá lo que van a hacer los contribuyentes es determinar de los códigos 1657 al 1672 la determinación de su resultado financiero, ¿ya? Y para eso tienen que ir clasificando las distintas partidas de su balance, ¿cierto? En los códigos que aparecen acá, ¿ya? La semana pasada en clase, ¿cierto? Y bueno, ya lo había mencionado antes, que siempre se les aconseja que trabajen con el suplemento tributario, hoy día en la navegación por el formulario 22, ¿ya? Porque de esa manera ustedes van a poder ver la información de cada uno de estos códigos y qué es lo que debería ser ingresado en cada uno de estos códigos, ¿ya? Porque van a ver, por ejemplo, no sé, si nosotros llevamos esto a la realidad, ¿cierto? Hay balances que son, no sé, 20 hojas de balance con todas las cuentas de activo, pasivo, ingreso, gasto, ¿cierto? Y ni siquiera separadas por centro costo, sino que distintas cuentas, porque el plan de cuentas es súper amplio. Me imagino que porque les sirve a ellos para el detalle, para tomar decisiones en base a esta información financiera. Pero finalmente, a partir de todos esos datos, ¿cierto? A partir de esas, no sé, 10 páginas que solamente son su resultado financiero, ingreso y gasto, tienen que clasificarlo en estos, ¿cuántos códigos son? 18 códigos que está establecido en el recuadro número 12, ¿ya? ¿Y por qué digo eso? Porque acá el resultado, se fijan, son un par de cuentas nomás, pero no siempre es así. Una empresa grande, por lo general, son varias páginas que conforman su balance de 8 columnas, ¿ya? Eh, 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 eh. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Subí el formulario. Sí, eh, sí dígame, Profesor, Karina. buenas tardes. Sí. Cuando usted dice o sea, preguntando si subió el formulario 22, ¿era ese archivo que salían los cuadros, los recuadros atrás ¿Con como... colores? ¿Sí? Sí. ¿Era ese o no? No, es que ese no está. Ya, perdón, Porque lo subo. lo que hay un formulario 22, pero no ese que dice usted como con los recuadros, a no ser que yo no lo encuentre, porque yo lo busqué y no lo encontré. Que donde sale el Mire, yo le recuadro hago, 19, ese no. ya mire, se los voy a subir, pero yo estos datos los robo, en verdad, porque no son ni siquiera así como que el servicio lo... Bueno, entiendo que igual el servicio los publica, pero yo por lo general estos datos los obtengo de la página de una contadora que es docente también, hoy día de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carolina Silva Correa se llama, ¿ya? Y ella tiene una página, carolinasilvacorrea.cl, y en esa página ustedes pueden encontrar apuntes, ¿ya? Apuntes súper relevantes para lo que estamos estudiando, y dentro de eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, de los de operación renta del 2022, van a encontrar acá el formulario 22 completo en Excel, y en PDF, por ejemplo, tienen los formatos de las declaraciones juradas que les van a servir para el año siguiente, tienen más ejercicio 14 de 3, 14 de 8, de razonabilidad, capital propio tributario. Por lo tanto, les aconsejo igual, de todas maneras, que dejen esta página ahí entre sus tips, ¿cierto? Que les van a servir para poder aplicar lo que estamos estudiando. Se los voy a cargar.
Mira, acá está el formulario 22. Este es el que vimos el otro día, el por recuadros, ¿ya? Sí, Y ya acá está gracias, completo, profe. que está, sí, y acá está completo, ¿cierto? Como lo estamos viendo hoy día. El formato que le acomode más para poder trabajar los ejercicios en Excel, ¿cierto? Pero como les digo, se los voy a cargar de todas maneras, pero anoten esta página para que podáis sacar diferentes apuntes que son súper... nos sirven harto para cuando nosotros trabajamos con ejercicio, para poder simular. Nosotros también en mi trabajo lo hacemos harto, que trabajamos mucho con Excel, antes de pasar al formulario 22 definitivo. Entonces, como les comentaba, lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto?, es clasificar en el recuadro 12 los ingresos y gastos que nosotros obtuvimos según balance financiero. Entonces, en este caso, tenemos ingresos del giro, 208 millones, que se deben declarar en el código 1657, que dice ingresos del giro percibidos o devengados. Ya recuerden que el 14A tributa por ingresos percibidos o devengados. Después tenemos, ¿cierto?, dividendos percibidos por 6 millones de pesos. Estos 6 millones de pesos debieran ser declarados en el recuadro 1660. Otros ingresos percibidos devengados. Por lo general, estos recuadros de otros ingresos para los que no son relacionados propiamente con el giro. Ya no sé si yo me dedico a la venta de zapatos. La idea es que en el código 1657 estén todos los ingresos relacionados a la venta de zapatos. Pero si yo, por ejemplo, adquiero también, como tengo participación en otra sociedad y percibo dividendos, esos dividendos no forman parte de mi ingreso normal, mi ingreso habitual, ¿cierto? Por lo tanto, esos se van a declarar en 1660. Otro ejemplo es cuando yo, no sé, vendo un activo fijo, ¿cierto? Yo no me dedico a la venta no sé, de una camioneta, ¿cierto? Y en ese caso, ese ingreso igual tiene que tributar, pero se va a clasificar acá como otros ingresos percibidos, ¿ya? En el 1660. Después, y ahí ya tenemos conformado nuestra parte de ingresos. Después nos vamos a la parte de los gastos. Y en este caso, les comenté y lo vimos, creo, el ejemplo la semana pasada, que en el concepto de remuneraciones, el código 1662, nosotros vamos a declarar los gastos por sueldo, ¿cierto? Y además los gastos por honorarios, ¿ya? Por lo tanto, en este caso son 106.200.000. De todas maneras, igual acá, por si alguno se pierde, está linkeado con el estado financiero que está acá, que es lo mismo que está en el Word, ¿ya? O sea que si se pierden, ¿cierto? Pueden pinchar ahí, pueden ver de dónde viene el dato. Y bueno, y aquellos que no están acostumbrados mucho a trabajar con Excel, pueden pinchar acá en revisar, si no me equivoco, en vista. Profe, ¿y ahí en remuneraciones van incluidas las leyes, o sea, las cotizaciones previsionales, todas Todo, esas cosas? va ¿Vale? todo el gasto de empresa por sueldo va en el 1662. Todo. Entonces, miren, acá por ejemplo, en fórmula, puede usted pinchar donde dice rastrear precedente y le aparece una flechita y ahí pincha, no sé, para los que no lo conocían, y pinchan directamente al código que está linkeado. Ya no está de más que lo pueden ver. Sí, va todo el gasto de sueldo. ¿Y por qué, como le decía, es importante esta información que se presenta a través del formulario 22? Porque en base a esto, ¿cierto? Nuevamente, se hacen los cruces tributarios, se cuadra este código con las DJ 1887, 1879. Siempre va a haber un descuadre, porque como acá está el gasto completo, ¿cierto? Y en la 1887 yo tengo que informar la renta neta pagada, recién a este año 2022 es que se está incluyendo, como decían, el dato de la pagado por cotizaciones previsionales, un poco para cuadrar el monto que se declara en este código 1662, ¿ya? Pero los honorarios por lo menos deberían cuadrar al peso, ¿cierto? En la 1879 yo informo las retenciones y a partir de esas retenciones yo puedo, por fórmula, ¿cierto?, saber cuánto es el honorario bruto, gasto para empresas que debiera ser declarado en el 1662, ¿ya? Bueno, yo les nombro las declaraciones juradas, pero eso lo van a ver probablemente en la siguiente asignatura, que es taller de renta, donde van a trabajar con las declaraciones juradas más comunes, ¿cierto?, que son un montón, y las diferentes declaraciones juradas que están asociadas específicamente a los regímenes tributarios, ¿ya? Bueno, arriendo no hay, ¿cierto? Y después nos vamos a los gastos por depreciación. En este caso, depreciación financiera, ¿cierto? Es la que está en el balance, 2.817.480, ya que es lo que voy a informar yo acá, 1.663. Intereses pagados o adeudados, ¿cierto? 1.510.000, perdón, 2.510.000, que son los intereses que están acá, intereses pagados. Después tenemos
gastos por impuesto a la renta en el 1670, 16.695.307, que son los que nosotros tenemos acá. 16.695.307. Después tenemos costo y gastos necesarios para producir, costo y gastos necesarios para producir la renta de fuente extranjera. No, esto está mal. 34.420 está mal. No son gastos de fuente extranjera. Lo vamos a corregir de inmediato para poder dejarlo cargado correcto. En este caso, los que hay gastos generales, 34.420, y otros gastos, los 450, son las multas fiscales. Ya miren, ¿cómo funciona esto? Yo básicamente lo que voy haciendo, voy clasificando de acuerdo a las partidas que están acá, ¿cierto? Pero considerando los distintos tipos de gastos que tienen los contribuyentes, que no vamos a tener un código específico por cada uno de los gastos que tengan la empresa. Por lo tanto, vamos a tener nuestro saco. Y nuestro saco es el 1671, ¿ya? Que todo aquello que no esté nombrado específicamente en los códigos anteriores, nosotros lo vamos a llevar a otros gastos deducidos de los ingresos brutos, ¿ya? En este caso, estos 34 millones están mal clasificados porque no son gastos de renta de fuente extranjera, son otros gastos solamente. Entonces, acá yo voy a clasificar las multas fiscales y también los otros gastos. Y ahí sigo llevando, ¿cierto?, a mi resultado financiero. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Clasifiqué todas las partidas del gasto del balance, todas las partidas del ingreso, en los distintos códigos que está acá. De aquello que no tenía algún código específico, ¿cierto? Tengo la partida de otros ingresos, el 1660, y el 1671 otros gastos. Y con eso terminé la determinación del resultado financiero por 50.907.213. Si terminando usted el llenado de este formulario 22, el resultado financiero no le cuadra con el balance, está malo. algo hay ahí, entonces van a tener que volver a revisarlo porque tendrían que llegar al mismo resultado en 1672, ¿ya? Cuando usted llena el formulario 22 a través de la página formulario en pantalla, esto va sumando automático, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a ir viendo el tiro de que hay algún error. Posteriormente, vienen los ajustes a la renta líquida imponible. Y en este caso, ¿cierto? Tengo acá, los ajustes por corrección monetaria. Pero en este caso van neteados, ¿cierto? O sea, perdón, van los totales. En este caso tenemos los saldos de corrección monetaria, saldo deudor, de acuerdo al artículo 32, número 1. En este caso los que restan. ¿Y cuáles son los que restan, cierto? Perdón. Tenemos tenemos 327, déjenme ver aquí que esto esté bueno. 61.834. Y no, esto está malo. Pucha, perdón. Ya, tenemos la corrección monetaria, saldo deudor y saldo acreedor. Pero el saldo deudor son aquellos que son negativos. Y acá me pusieron los positivos. Y la corrección monetaria y saldo acreedor son los positivos. Entonces esto está al revés. Ya, de hecho, ¿por qué revisé el resultado? Porque esto debiera cuadrarme la fórmula, pero está linkeado con la renta líquida imponible. Entonces esto menos esto más esto más esto más esto más esto menos este y menos este y menos este debiera darme el resultado y claramente no llego, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a corregir los datos de la corrección monetaria. En este caso, los saldos deudor sería la corrección monetaria del capital propio tributario, ya los que restan, ¿cierto? Ahí guíense por el signo que aparece acá. Y los corrección monetaria saldo acreedor son los que suman, ¿ya? En este caso son las correcciones monetarias que están acá, lo agregado. La de las inversiones y la de PPM. Ahí sí. Y como vemos ahí, 45 millones. Ya no cuadramos todavía. Ya después de eso tenemos las partidas afecta
al artículo 21, perdón, las partidas no afectan al impuesto único del artículo 21, inciso primero. En este caso, los gastos rechazados, que son los, acá, 457.200, estaba bien, ¿cierto? Después tenemos la depreciación financiera, agregado, ¿cierto? Fíjense acá en el signo que está acá. Agregado, ¿cierto? Depreciación financiera. El que me falta acá es el impuesto a la renta. Aquí lo vamos a revisar el tiempo. Después tenemos los gastos que se deben agregar a la renta líquida imponible según el artículo 33, número 1. Y déjenme revisar porque no recuerdo. Tenemos depreciación, estimación incobrable, rentas tributables, gasto por donaciones, ingreso diferido, pérdidas, proporcionalidad, listo. Ya, entonces, todo lo que no esté en los códigos anteriores se ingresa en el gasto que se deben agregar a la renta líquida imponible. Perdón, ahí chat. Por favor. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Sí. Ya. En este caso, pero ¿sabes que no está tan...? Ya, miren. Recuerden que el impuesto a la renta va a ser un gasto rechazado del artículo 21, inciso segundo, en la medida que sea el pago del impuesto a la renta. Y en ese caso nosotros lo agregamos reajustado. Ahí debía ir en el mismo código las multas fiscales. Pero en este caso, como se está agregando histórico, se entiende que lo que se está agregando es la provisión de impuesto a la renta. Dicho eso, ¿cierto? Lo que nosotros debiéramos hacer, este dato, informarlo en el 1678, junto con los otros gastos que se deben agregar y que no están considerados en las partidas anteriores, que es el 1.105.000, que corresponde a los gastos sin respaldo. Por lo tanto, acá vamos a sumar el impuesto a la renta. Y ahí sí nos está cuadrando la renta líquida imponible por 61.834.469, ¿ya? Les voy a subir esto, cuando lo deje disponible lo voy a dejar corregido, porque estaban al revés los códigos y faltaban datos. Entonces, el código 1678... Disculpe, entonces en esa casilla debiéramos agregar siempre las provisiones, o todo no, lo o que, solo mira, la de impuesto a la renta. espera, me perdí, acá. En esta casilla dice gastos que se deben agregar a la renta líquida imponible según el 33 número 1. Y el 33 número 1 te dice que tienes que agregar todo lo que no sea un gasto aceptado de acuerdo al 31. Y dentro de eso están las provisiones, ¿cierto? Todo lo que no sea un gasto aceptado del 33 número 1. Entonces ahí agregó el 21, ahí agregó el 21 inciso 1, ¿o no? Gasto no aceptado. Ya. Claro. Y agregó la provisión del impuesto a la renta. La provisión de impuestos a la renta. ¿Ya? Como les decía, siempre trabajemos con el formulario 22 y vamos viendo si en los códigos anteriores está específicamente el concepto con el que estoy trabajando, y de lo contrario, tengo que ocupar estos que son generales, ¿ya? Y para mayor ahondar más, si por ejemplo tengo la duda, pucha, ¿qué es lo que irá acá en la estimación de deudor incobrable? Me voy al suplemento tributario, leo lo que dice en 1175 y con eso me guío para saber qué es lo que debo considerar en este código, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos los gastos agregados, ¿cierto? Y esto también tiene que, obviamente, cuadrar con lo que nosotros tenemos por concepto de agregado en la renta líquida imponible. Después vienen las deducciones, y en las deducciones, ¿cierto? Tenemos acá 1679, la depresión tributaria, a 1.906.320. Debiéramos, bueno, la corrección monetaria del capital propio inicial está arriba en los códigos que están de corrección monetaria, ¿cierto? Acá, que estaban al revés. Y tenemos también los dividendos percibidos. Y en este caso, los dividendos percibidos, hay un código específico que es dividendo de utilidades sociales percibidas, artículo 33, número 2, 6 millones. ¿Ya? Tenemos ingreso no renta, por ejemplo, si tuviéramos renta, no sé, venta de acciones, ¿cierto? El 107, o ingreso no renta del 17, ¿cierto? Lo vamos a clasificar acá. Tenemos, por ejemplo, también pérdida de ejercicio anteriores, se van en código específico, ¿cierto? Y acá también tenemos un saco, que son otras partidas. Tenemos también, y acá estos son súper importantes, estos dos códigos, que el gasto rechazado afecta a la tributación del 21 inciso primero, y los gastos rechazados afectan a la tributación del 21 inciso tercero. Como ustedes saben, tenemos que hacer posteriormente la deducción nuevamente de estos gastos para afectarse únicamente con el 40% o con global complementario. Pero estos códigos son súper relevantes porque, por ejemplo, si yo declaro el 1682 a nivel de empresa, sí o sí en el anverso yo tendría que tener la eliminación del 40%, ¿ya? O, en su efecto, si yo declaro gasto rechazado del artículo 21 inciso tercero,
sí o sí, esta empresa tendría que presentar una declaración jurada, que es la 1909, sobre gasto rechazado, informando al socio que fue beneficiario de este gasto de la empresa. ¿Ya? En este caso no tenemos más gastos, por lo tanto, ahí ya llegamos a nuestra determinación de renta líquida imponible 61.834.000. Si la empresa se acogiera al incentivo al ahorro, el artículo 14 letra E, se debiera rebajar en el código 1154. ¿Ya? Si la empresa se acogiera o no tuviera crédito que repartir a los socios, ¿se acuerdan cuando vimos registros empresariales? Y quisiera de forma voluntaria pagar el impuesto de primera categoría, la base imponible que se afectó en la determinación de este impuesto voluntario debiera poder rebajarla también de la base imponible acá. Y ahí ya nosotros determinamos nuestra renta líquida imponible de 61.834.469. Posterior a eso, ¿cierto? Les comenté que todavía existía vigente una norma de PPUA, de pago provisional por utilidad absorbida, ¿ya? Que en la medida que esta empresa tenga un resultado negativo, ¿cierto? Acá en el 1690, pudiera eventualmente, si tuviera dividendos de otra empresa, como en este caso que tenía 6 millones percibido de otra empresa, a partir de estos dividendos que van a ser absorbidos por la pérdida tributaria que tengo a nivel de empresa, pudiera pedir la devolución de esos créditos que tienen asociados a estos dividendos, ¿ya? Esos impuestos que se pagaron en la otra empresa asociados a estos dividendos o retiros que yo estoy persiguiendo. Como en este caso no pasa esa situación, no hay pérdida, utilidad, yo lo que determiné es una utilidad de 61.834.469. Me voy al anverso. En el anverso, los contribuyentes del régimen A tienen que declarar su base imponible en el código 1109, 61.834.000, perdón, 61.834.469, y ahí afectarse con el 27%. Y el impuesto único, el 40%, que lo tiene que pagar a nivel de empresa, se va a declarar en el código 113, 1.105.500, que se va a afectar con el 40%. ¿Ya? En este caso, las rebajas que tenemos en este caso, en este ejercicio, déjenme revisar el planteamiento, porque me perdí con una rebaja. Profe, una consulta. Ese 40% que lo tenemos que pagar nosotros como empresa, ¿no lo tiene que pagar el socio? No, el 40% se paga como empresa. Cuando el socio, el gasto está, recuerden que tenemos el 21 inciso primero, que son aquellos gastos que están asociados, relacionados de la empresa o relacionados de los socios, o bien estos gastos que no son acreditados de forma fehaciente. Esto se paga a nivel de empresa el 40% por estos gastos. Y los del inciso tercero, que van directamente relacionados con los socios, en este caso, esos pasan al formulario 22 del socio a formar parte de la base imponible global complementaria. No tenía respaldo nada más. Claro, este era un gasto sin respaldo. Gracias. Entonces, ¿qué pasa acá, cierto? Que yo ya determiné mi formulario 22, acá, ¿cierto? Mi base imponible de primera categoría en el 1109. Si fuera 14 de 3 tendría que haber llenado el 18. Si fuera renta presunta tendría que llenar el 187. Pero estoy 14A, por lo tanto lleno el 1109. Y la base imponible, como les decía, de los gastos rechazados, del 40, los que van a estar afectos al 40%. ¿Qué es lo que estoy rebajando acá? 3.650.400. Lo que estoy rebajando acá es, en este caso, la empresa, lo pasamos rápido, pero en el cuadro activo fijo, si se fijan, la empresa está haciendo uso del beneficio del 33 bis, ¿ya? O sea, tomó la maquinaria comprada, la actualizó y calculó el porcentaje, ¿cierto?, de que le correspondía, entiendo que el 6%, y determinó 3.650.400 de crédito del 33 bis. Ese dato va directamente acá como rebaja, ¿ya? Rebaja al impuesto, pero va informado en el reverso, en el recuadro, les digo al tiro, que no sé si estará completo acá. ¿Dónde está el recuadro de crédito? Está más arriba. Dame un segundito. Cuadro 1, cuadro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está. En el código 366 se debe completar el crédito por bienes
físicos del activo inmovilizado. Acá van todos los créditos. Uno de los créditos que hemos visto, el más habitual en verdad, el crédito de los activos fijos, pero hay créditos por donaciones, ¿cierto? Hay todo un estudio con el tema de las donaciones, porque ahí no se le afecta, no solamente están determinados los topes y los requisitos en la ley de la renta, hay leyes especiales de donaciones, los cuales se pueden hacer rebajo también al impuesto de primera categoría. Todo esto se llena en el recuadro número 8, información sobre donaciones, crédito, rebaja imputable al impuesto de primera categoría. Por lo tanto, acá nosotros vamos a informar los 3.650.400. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, el total de estos créditos, ¿cierto? Que nosotros determinamos en este caso... No, perdón, no hay una columna, no hay una celda total. Pero el total de todos los créditos que informemos en el recuadro número 8 nosotros acá, que pudiera tener ese y otros, ¿cierto? Es lo que va a ir como rebaja al impuesto en el código 1111. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Determinamos el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Perdón. El 27%, y a ese valor de inmediato le hacemos la rebaja al impuesto, ¿cierto? De los 3.650. Y así la diferencia va a ser el impuesto que el contribuyente va a informar en el código 1113, 13.044.907. ¿Ya? Y acá, bueno, obviamente el 40% asociado a los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero. Posterior a eso, ¿cierto? Tenemos los ppm, ¿cierto? 3.507.281, que debiera ser el dato de que nosotros tenemos acá. 3.507.281. Los ppm actualizados. Recuerden que lo que rebajamos del impuesto de primera son los ppm actualizados. Y en este caso, miren, al balance la empresa se acogió al crédito Sense. Cuando yo tengo personal trabajando, ¿cierto? O sea, dentro de mi personal, ¿cierto? Yo puedo mandarlo a capacitar y ahí yo puedo recuperar como crédito estos gastos incurridos en la capacitación de las personas, con tope del 1% de las rentas imponibles de la empresa. En este caso, el crédito Sense son 482.000 pesos, ¿ya? Y yo lo voy a informar, en este caso se declara en el cuadro, en el código 82, crédito por gasto de capacitación según ley 19.518. También rebaja al impuesto de primera categoría, ¿ya? ¿Se acuerdan que ayer, bueno, perdón que me cambie de materia, pero estábamos hablando de crédito de empresa constructora, no, en IVA, y que les decía que si en diciembre queda un saldo, queda como un pago provisional para la renta? Acá está el crédito de empresa constructora, ¿ya? Bueno, tenemos, ¿cierto?, el impuesto de primera categoría, tenemos el impuesto de los gastos rechazados, tenemos, y acá ya está considerada la rebaja del 33 bis, tenemos la rebaja de los ppm actualizados y tenemos la rebaja de los créditos por gasto de capacitación, y ahí en el código 305 nosotros vamos a determinar la diferencia, ¿cierto?, guiados por los signos que aparecen acá, más, ¿cierto?, más siempre lo que tiene que pagar el contribuyente, lo en contra, y los menos son los saldos a favor, y en este caso me da positivo. Si el 305 es positivo, ¿cierto?, en este caso yo tengo pago de impuestos. Si este caso fuera negativo, el 305 pasa no al 90, sino que pasa al código 85 como devolución. En este caso es pago, ¿cierto? 305 positivo, pasa al código 90. Recuerden, es el impuesto de primera categoría determinado al 31 de diciembre del 2020, pero yo el impuesto lo pago el 30 de abril del 2021. Por lo tanto, siempre hay que esperar el reajuste del artículo 72 para poder declarar el impuesto. Cuando parte el proceso de operación renta, parte el 1 de abril, pero siempre como el 8, el 7 de abril recién se tiene el dato del reajuste del IPC hasta el mes de abril, ¿cierto? Hasta, en verdad, con la variación del mes de marzo, pero si era para abril. Entonces, en ese caso, ahí recién se pueden hacer las declaraciones con pago. Si nosotros entonces calculamos de forma correcta este impuesto que deberá pagar este contribuyente, tendríamos que buscar el reajuste del artículo 62 y tenemos que para el 2021, año tributario 2021, fue el 1.6%. Por lo tanto, lo que voy a poner acá es el 1.6, ¿ya? Y voy a multiplicar, ¿cierto?, los 9.497
es igual, redondear, por el 1.6%. Y sí, ¿ya? Entonces, él lo que va a pagar finalmente son los 9.497.000 más el reajuste de este impuesto al mes de abril, fecha que yo estoy pagando. ¿Ya? Siempre con reajuste. Las devoluciones también. Cuando usted pide una devolución, ¿cierto? Y piden 9 millones, va a venir reajustado el mes de mayo en que se les va a depositar. Siempre esto va todo reajustado. Por lo tanto, el código total a pagar, ¿cierto? Es el código 91, 9.649.791. Ahora, consulta. Si el contribuyente tuviera cómo pagar el impuesto y tiene que hacer su declaración de renta en abril, ¿creen ustedes que existe alguna alternativa o derechamente no podría presentar el formulario 22? Sí puede. ¿Cuál es la alternativa? Pago diferido. Pago diferido, exactamente. Como bien dicen, existe la posibilidad de que el contribuyente, que una vez determinado el pago, no tenga los flujos para poder pagarlo, tiene la posibilidad de solicitar un pago diferido, ¿ya? Que se solicita a través de la misma página del servicio. Bueno, anteriormente se había que hacer una petición administrativa, se presentaba en la oficina, ¿cierto? Pero a partir del año tributario 2018 se simplificó ese trámite, porque en verdad los últimos días del pago diferido era un caos. El 30 de abril estaba llena la oficina de gente pidiendo el pago diferido. Entonces, el contribuyente lo que puede hacer es decir, mira, ¿sabe qué? Es chutear el impuesto en verdad, es como la postergación de IVA, chutear los 2 meses. Puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo los 9 millones para poder pagarlo y quiero diferirlo, ¿ya? El vencimiento de este giro es el mes de julio. En julio eventualmente debieran emitirse. Por lo general salen antes. De hecho, ahora en junio ya salieron los pagos diferidos del año 2022. Entonces el contribuyente pudiera diferir el total del monto o una parte del monto. A lo mejor tengo 3 millones para pagar ahora, pero voy a diferir la diferencia. Lo importante es que cuando hagan ese trámite, lo presentan por internet y ustedes tienen que ingresar el monto a diferir y posteriormente tienen que hacer el ingreso al formulario 22. Porque si ponen el monto a diferir y después no presentan el formulario 22, se entiende que no está presentado. ¿Ya? Así para que sepan que existe esa alternativa para aquellos contribuyentes que no tengan cómo pagar el impuesto en el mes de abril. ¿Ya? ¿Qué más comentarle con eso? Bueno, el pago diferido obviamente no es tan genial como se ve, porque igual va a venir recargado con reajustes e intereses, ¿ya? Para poder pagarlo en el mes de julio. Pero lo que no va a venir recargado es con multa, porque si yo no declaro en el mes de abril y después voy a declarar fuera de plazo en mayo, aparte de los reajustes me van a cobrar la multa por no haber declarado, ¿cierto? Y estando obligado a hacerlo. Entonces, en ese caso, me conviene pedir el pago diferido para evitarme pagar la multa. Bueno, eso es lo que es el llenado del recuadro número 12, ¿cierto? Y el pago del impuesto de primera categoría determinado. Acá recuerden que hay un recuadro que es el número 6, que es de datos informativos, que este es como transversal, ¿cierto? Que lo tienen que llenar los 14.3 y 14A. Sí, los de 8 no, porque tenían balance. Y acá van datos informativos. Por ejemplo, código 122, el total de activos. ¿De dónde lo sacamos? De acá, ¿cierto? Total de activos, acá, 178.350, de la columna activo. Y eso es lo que nosotros ponemos acá, 178.350. Ah, no, 172.350, perdón. Después tenemos el total de pasivos, 128.442.787. Veamos acá, 128.442.787. Después tenemos el saldo caja. Saldo caja según balance, 17.638. Después tenemos capital efectivo. Este también tendríamos que tenerlo informado. Existencia final. No sé si el balance tiene saldo de existencia. No tiene existencia. Activo inmovilizado, 56.349. Acá va neto, ya con considerada la depreciación. En este caso no hay depreciación acumulada. ¿Ya? 56.349. Debiera tenerla en verdad, pues si tiene depreciación acá. 56 ya tiene depreciación por 2.817. 2.817. ¿Y a contra qué? Mira, aquí es como una descuadra. Ahí está, perdón. Mira, ahí está la depresión acumulada. Entonces, yo lo voy a dejar neto 56.349 menos 2.817.480. Menos. Ahora sí lo voy a dejar corregido. 2.817.480. Ahí sí.
¿Qué más? Y eso, ¿cierto? En verdad, este formulario 22, bueno, es un poco para que vamos entrando en conocimiento de cómo llenarlo, pero igual nos faltan datos. Por ejemplo, si fuera una 14A, yo tendría que llenar, como les comentaba el otro día, ¿cierto? El recuadro que tiene que ver con el, acá más abajo, la determinación del RAI, recuadro 13, recuadro 14, razonabilidad capital propio tributario, y el recuadro 15, que es la determinación del registro empresarial. Datos que no contábamos para poder llenarlo en el formulario 22. Pero un formulario 22 completo, ¿cierto? Tendría que llenado estos otros campos. Vamos a seguir avanzando en los ejercicios y vamos a ver un ejercicio más completo para que vamos ahora trabajando también con los otros datos. Es más, el ejercicio que viene a continuación, que ya por ahora me imagino de 14 de 3, ¿cierto? Este tiene con registros empresariales para que podamos ver el traspaso al formulario 22 no solo de la determinación de la base imponible, sino también de sus registros empresariales, del SAC, de la determinación del RAI, ¿cierto? El capital propio tributario simplificado. Como les comentaba, todos esos campos son obligatorios para los contribuyentes del 14A y 14 de 3. La única diferencia es que los recuadros no son los mismos, ¿ya? Hay un cuadro específico 14A de capital propio tributario, hay uno específico de capital propio tributario de los 14 de 3. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que ir viendo de acuerdo a qué recuadro es, y bueno, si bien vamos a tener el formulario 22 y día con los colores, pero ahí podemos ir leyendo también lo que dice cada uno de los recuadros, que dice determinación del RAI 14 letra A, y el otro del D3, debiera ser también decir del D3, ¿ven? Acá. No lo dice, justo no lo dice la determinación del RAI D3, en este caso es del cuadro 18, ¿ya? Pero es un poco lo que es el llenado del formulario 22, ¿cierto? La presentación por un pago es hasta el 30 de abril, ¿cierto? Si ese día cae feriado, el fin de semana, se pasa al día siguiente. No miento, no pasa al día siguiente, es el último día hábil del mes de abril, porque ahora quedó, el último plazo fue el 29 de abril. No hubo... no se corrió al día siguiente. Y por lo general la declaración de evolución, ¿cierto? Esas ya son para los primeros días de mayo. Siempre sale un calendario previo al proceso de renta, ¿cierto? No de mayo, porque siempre como la gente ve las fechas de las devoluciones, ahí está la fecha de cuándo pueden ser presentadas, desde cuándo las declaraciones con pago y hasta cuándo las declaraciones con devolución. Estos últimos 2 años han sido años distintos, ¿cierto? Con el tema de la pandemia y todas las medidas para los contribuyentes, trabajadores, pymes, etcétera, etcétera. Años que se han modificado las fechas, que nunca se había visto que se han modificado el término del proceso de operación renta. El año pasado el proceso de operación renta terminó en mayo. Salió un decreto que establecía que hasta mayo se podían presentar las declaraciones de renta, siendo que nunca se había corrido el plazo. Y este año también salió un decreto, ¿cierto?, que las declaraciones de renta podían ser presentadas hasta la mitad de junio, ¿cierto? Así que, mitad de mayo, perdón. Así que, como les decía, son medidas excepcionales que se han tomado durante estos últimos 2 años, pero no es lo normal que las declaraciones siempre se extienda el plazo de la declaración. ¿Qué más comentar del formulario 22? Bueno, parte el 1 de abril para los contribuyentes con devolución, los primeros días de abril, 8 de abril fue este año para los contribuyentes con pago. Existe la posibilidad también que los contribuyentes puedan reemplazar el formulario 22, ¿ya? Esperar hasta el día 27, este año fue hasta el 27 de abril, el contribuyente podía reemplazar su declaración, o sea, presentaba el formulario 22 el 15 de abril, presentaba otro el 16, el 17, el 18, el 19 y se considera solamente el último presentado, ¿ya? Porque puede ser que el contribuyente se equivocó, puede ser que el contribuyente presentó en base a la información de agentes retenedores y la información cambió, y en ese caso el contribuyente puede siempre reemplazar la declaración, pero hasta el día 27. Si el contribuyente se da cuenta después de que se condorió y tenía que reemplazarlo, ¿cierto? Si va al día 28 ya no puede hacer ningún cambio y tiene que esperar el proceso de rectificatoria. La rectificatoria de formulario 22, sea por internet o en oficina del Servicio de Impuesto Interno, por lo general parte en la segunda semana de junio, y ahí recién el contribuyente puede rectificar los datos de la declaración de renta. Por lo tanto, ahí es súper importante que sepan también este plazo que existe para poder reemplazar la declaración, fecha en que ustedes van a poder cambiar y sin que se entienda una rectificatoria, ¿ya? Así que eso, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. La recuperación de renta con la que comenzamos. Vamos a continuar las clases siguientes viendo el ejercicio formulario 22 del D3, traspasando todos los datos con los que hemos trabajado,
Y yo no sé si hay alguna duda o consulta respecto a este caso en particular que vimos hoy día. Si me cuentan si se escuchó bien, en verdad estoy con el celu compartiendo internet, entonces tenía harto miedo, hice prueba antes en todo caso, de si se escuchaba, pero siempre puede caerse la conexión. No sé si tienen alguna duda, chicos, consulta o quieran que revisemos de nuevo. No, ninguna, yo por mi parte no. Había un poquito, ¿verdad? Sí, es que me arranqué afuera para que no escucharan ruido y andan un par de gallinas por acá caminando. Sí, súper rural. Así que eso. Eso, está el video. Ahí a veces soy un poco acelerado, pueden ponerme en cámara lenta. Así que para que vayan viendo nuevamente si es que les quedó alguna duda y pudieran ahí anotarla y verlo, lo podemos ver en la próxima clase. El día lunes, ¿cierto? Recuerden que tenemos, vamos a repasar, ¿cierto? Un ejercicio de 14A de régimen tributario, perdón, de rentas, ¿cómo se llama? Registro tributario de rentas empresariales. Anda los pajaritos. Y en ese ejercicio, ¿cierto? La idea es que puedan aclarar todas las dudas para la prueba que vamos a tener el día martes, ¿ya? Ahí el martes vamos a confeccionar un registro tributario de rentas empresariales de una empresa 14A para determinar la tributación por parte de los socios. Así que ahí junten todas las dudas que tengan, vamos a tratar de buscar un ejercicio distinto a los que hemos visto para que les sirva de ayuda a la prueba que tenemos el día martes, ¿ya? Y seguir repasando lo que son formulario 22, que son va a ser la última prueba que vamos a tener por ahí. Así que ahí vamos a ver la modalidad de la prueba, pero un poco esto es lo que es solamente paso de datos, ¿cierto? Que es lo último al formulario 22 ya para ver cuánto es lo que el contribuyente tiene que pagar o informar, ¿ya? Encargos seriedad, ahí vamos a evaluarlo, ¿ya? Así que eso, chicos, que estén bien, sigan disfrutando su fin de semana, esto fue una pausa, ¿cierto? Y nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Que estén bien, cuídense, nos vemos.